Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar ahora en una serie temática. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos y conocimientos u otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chele en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Nuestro saludo y una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Edison Paredes Buitrón, magíster en filosofía, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sus intereses investigativos están centrados en temas de epistemología, lógica, teoría social, teoría política, educación popular, entre otros. En el encuentro de hoy, como parte de la serie temática de epistemología, con Edison Paredes Buitrón dialogamos acerca de un término de uso extendido en la vida cotidiana, un paradigma. Buenos días, Edison. Buenos días, Edison. Buenos días, Tito. Un gusto, pues, compartir eh, con ustedes y con todos y todas las oyentes este programa de Encuentros con la Filosofía. Empecemos, Edison, con la pregunta, ¿qué es un paradigma? Bien, hay dentro de las perspectivas de concepciones y reflexiones filosóficas en torno a la ciencia, está la teoría de los paradigmas, que fue elaborado por Thomas Samuel Kuhn, un filósofo dedicado a la reflexión sobre la ciencia, también historiador y físico. Kuhn centra su atención muy intensamente en la historia de la ciencia. Y ahí, pues a través de estos estudios, se da cuenta que las concepciones tradicionales de la ciencia, ya fueran las inductivistas o las falsacionistas, no resistían una comparación con las pruebas históricas. Entonces, lo que hace es intentar realizar una teoría de la ciencia que estuviera más acorde con la situación histórica. Y en ese propósito, pues va a desarrollar el concepto fundamental para poder reflexionar sobre el carácter científico de una teoría, que es el concepto paradigma. Un paradigma está constituido por los supuestos teóricos generales, eh, digamos, las leyes, las técnicas para su aplicación. Y todas las personas que trabajan dentro de un paradigma practican lo que Kuhn denomina, pues, ciencia normal. En esa medida, un paradigma o el concepto paradigma tiene algunas características que son importantes. Como decíamos, unos supuestos teóricos, un conjunto de teorías. No es posible, pues, hacer una ciencia si no hay una teoría. Un conjunto de leyes explícitamente establecidas, unos métodos, unos instrumentos y unas técnicas para hacer que estas leyes y las teorías puedan referirse a la realidad, al mundo en el que se vive, un conjunto también de creencias y de valores,
unas maneras normales, digamos así, de aplicar las leyes y las teorías a la diversidad de las situaciones que están implicadas en la realidad. También el paradigma supone un conjunto de modelos de solución de problemas y unos principios generales que guían el trabajo dentro del paradigma. Estas características pueden ser consideradas como compromisos compartidos por una comunidad científica en una determinada época histórica. Y estas características, pues, son apropiadas por estas personas que hacen ciencia, los científicos y las científicas, los estudiantes y las estudiantes, los investigadores y las investigadoras, que se reconocen, que se identifican y que trabajan justamente con estas características. De esta manera, pues, los paradigmas son logros científicos universalmente aceptados, o sea, pero que durante algún tiempo suministran modelos de problemas y de soluciones a una comunidad de profesionales. De esta manera, pues, un paradigma es como una guía de tanto de la investigación como de la interpretación de los fenómenos. Y una ciencia para Kuhn, pues, es elaborada justamente en el seno de una comunidad científica y no es un resultado individual aislado. La comunidad es la que sirve de base a todos los desarrollos científicos mediante la elaboración o la asunción de un paradigma del cual se derivan todas estas características que habíamos señalado. Entonces, el paradigma es un contexto de validez respecto al cual la investigación procede de una forma similar, pues, como se solucionan los acertijos, ¿no? Cuando un paradigma ha sido establecido por el colectivo de científicos al que sirve, los fundamentos del mismo nunca son puestos en duda. Toda la comunidad científica que tiene que trabajar con ese paradigma. Entonces, ¿qué es lo que comparte una comunidad científica para trabajar en el campo de la ciencia? Pues una teoría o un conjunto de teorías, una matriz disciplinar que se compone de todos sus elementos ordenados, ¿no? Cada uno de los cuales precisa una determinada especificación y también alude a una determinada práctica de una disciplina concreta. Y de esta manera, pues, una ciencia madura está regida por un solo paradigma. Y el paradigma establece las normas necesarias para legitimar el trabajo de la ciencia que rige. Eso en términos generales sería un paradigma. Bien, en todo caso, la referencia esta que Kuhn persigue establecer la historia de las ciencias, también nos lleva a preguntarnos si dentro de esta versión de la historia de las ciencias, esto está muy ligado al progreso de una ciencia. ¿Nos podría decir, Edison, en qué consiste, según Kuhn, el progreso de una ciencia? Según la imagen que tiene Kuhn de la ciencia y de su desarrollo, para él la ciencia progresa mediante, digamos, un esquema que no es lineal, que no es ligado de alguna manera al progreso que se plantea desde la perspectiva positivista, que tiene una sola dirección, ¿no? Es muy lineal. Para Kuhn hay algunos elementos que están configurados en el progreso de la ciencia. Primero, una presciencia. Una presciencia es una actividad relativamente desorganizada, ¿no? Inmadura y muy diversa, que precede de alguna manera a la construcción de una ciencia. Y estos elementos, digamos, que están desorganizados, inmaduros, lo que tienen como consecuencia es que entre las personas o entre los sujetos que están pensando desde esta perspectiva intelectual, es que hay un total desacuerdo.
y, y un constante y permanente debate que justamente impide llegar a un acuerdo, ¿no? Es lo contrario, digamos, de lo que constituiría un paradigma. Entonces, en estas circunstancias de total desacuerdo, es imposible hacer un trabajo detallado. Pues habrá casi tantas teorías como investigadores e investigadoras. Y por lo tanto, pues cada uno se podrá justificar su propio enfoque. Entonces, no se llega a un acuerdo. Pero, digamos, de esta constitución de una configuración de la presciencia, hay pues el paso a una ciencia normal cuando ya un paradigma está constituido y estos intelectuales se configura esta comunidad que va a asumir un solo paradigma, ¿no? No hay una gran diversidad ahí. Luego, constituido la ciencia normal, se generan crisis en el campo eh, disciplinar de esas ciencias que van a generar una revolución. Y esta revolución, una vez establecida, generará una nueva ciencia normal que generará nuevas crisis y generará nuevos paradigmas para constituir una ciencia normal. Entonces, este sería el progreso de la ciencia, ¿no? Que va de la presciencia, ciencia normal, crisis, revolución científica y así va avanzando el conocimiento científico. Muchas gracias. Entonces, ahora nos interesa preguntar, ¿en qué consiste una ciencia normal, según Kuhn? La ciencia normal articula y desarrolla el paradigma en su intento de explicar y acomodar el comportamiento de algunos aspectos de la realidad del mundo, tal y como se revelan a través de los resultados de la experimentación. Al hacer esto, pues experimentarán dificultades y se encontrarán con problemas. La ciencia normal pues conlleva intentos detallados de estas articulaciones, ¿no? De articular un paradigma con el propósito de compaginarlo mejor con la naturaleza, con la realidad, con el mundo. Para Kuhn, la ciencia normal pues es una actividad de resolver problemas gobernada por las reglas de un paradigma. Cuando la comunidad científica piensa, investiga, eh, eh, produce dentro de un paradigma, sin cuestionarlo, estamos en lo que se llama una ciencia normal. Esto no implica que no haya problemas. Los problemas serán pues tanto de naturaleza teórica como experimental. Entonces, la ciencia normal debe presuponer que un paradigma va a proporcionar los medios adecuados para resolver estos problemas y se considera que un fracaso en la resolución de un problema es posiblemente un fracaso del científico, de la científica, más que la insuficiencia del paradigma. Los problemas que se resisten a ser solucionados son considerados como anomalías, ¿sí? Más que falsaciones, como planteaba la teoría de Popper. Entonces, un científico normal no debe criticar el paradigma, más bien dicho, no puede criticar el paradigma en el que trabaja. Solo de esta manera es capaz de concentrar todos sus esfuerzos en la detallada articulación del paradigma y efectuar el trabajo necesario para explorar la naturaleza en profundidad. Lo que distingue a la ciencia normal madura justamente es la falta de desacuerdo en lo fundamental. La comunidad científica no tiene estos desacuerdos. Están regidas por un solo paradigma. En la medida en que Kuhn reconoce el papel desempeñado por un paradigma como guía
de la investigación y de la interpretación de los fenómenos observables da cabida a la dependencia de la observación por parte de la teoría. ¿Sí? No es la observación el origen del conocimiento científico, sino que está en el paradigma. El paradigma me proporciona el modo de mirar, el modo de pensar la realidad y el mundo. Entonces, el científico normal trabaja confiadamente dentro de un área bien definida, dictada por el paradigma. El paradigma se le presenta como un conjunto de problemas definidos junto con unos métodos que él confía serán adecuados para su solución. Entonces, todos los problemas que se investigan, que se piensan, ¿sí? Son o tienen soluciones en el marco de ese paradigma. Y ahí está, digamos, configurada lo que se consideraría como ciencia normal. Bien, si eso es la ciencia normal, ¿en qué consiste la crisis en la ciencia? Como decíamos, los problemas no escapan, ¿no? Más bien dicho, un científico normal o en situación normal trabaja con problemas, trabaja con dificultades. Ahora, si las dificultades se escapan de las manos, se empieza a desarrollar un estado de crisis. La crisis se resuelve cuando surge un paradigma completamente nuevo, que gana la adhesión de un número de científicos cada vez mayor, hasta que se abandona el paradigma original, que está muy acosado por los problemas. Entonces, el cambio discontinuo constituye ya en esa medida una revolución científica, ¿no? El nuevo paradigma va a guiar la actividad nuevamente científica normal. Dentro de la concepción de Kuhn, los paradigmas pierden validez históricamente. Kuhn explica esto cuando se multiplican las anomalías, es decir, cuando son más los casos en que no se da lo previsto, ¿sí? Que no se cumple lo que el paradigma plantea, hasta tal punto que ya no se pueden obviar estas anomalías, estas dificultades. Entonces, el paradigma queda inservible, de modo que se hace necesaria una nueva forma de validez. Entonces, la naturaleza del conocimiento científico, tal y como lo plantea Kuhn, hace comprensible el hecho de que en determinados momentos históricos, en determinadas condiciones históricas y sociales, coexistan dos o más paradigmas. Kuhn, en este sentido, reconoce que los paradigmas siempre encontrarán dificultades, siempre habrá anomalías, pero solamente en condiciones especiales las anomalías pues pueden desarrollar o desarrollarse de tal manera que socaven la confianza del paradigma. Se considera que una anomalía es particularmente grave si se juzga que afecta a los propios fundamentos del paradigma. Es decir, todos estos elementos que habíamos visto como características, ¿no es cierto? Las cuestiones de la teoría, los métodos, los instrumentos, los principios, cuando ya empieza a socavar esa base, entonces estamos en una cuestión de crisis. Pero de todas maneras, cuando estas anomalías, cuando estas situaciones críticas se presentan, el paradigma resiste con vigor a los intentos de eliminar, ¿sí? Por parte de los miembros de la comunidad científica normal. Pero el número o la cantidad o la proporción de anomalías serias es otro factor que influye en el comienzo de una crisis. Una vez que un paradigma ha sido debilitado y socavado hasta el punto de que sus defensores pierden su confianza en él, ha llegado el momento justamente de una revolución. Las investigaciones que hace Kuhn, hay un texto importante de Kuhn sobre la revolución copernicana que da cuenta de cómo entra en crisis
todo una concepción del mundo y de la realidad aristotélica, que es geocéntrica, empiezan a socavarse las bases de esa teoría por las anomalías y por los problemas que no tienen ya solución dentro de esa concepción. Empieza a surgir un nuevo paradigma con Copérnico y monta, digamos así, se estructura ya la física científica con Copérnico, la concepción heliocéntrica y luego la idea del universo que se desarrolla ya con Galileo. Entonces, Kuhn da muestra de cómo en el proceso histórico se van generando lo que sería una concepción normal que entra en crisis y que puede generar pues una revolución en el pensamiento. Bien, nos decía que una ciencia normal o alrededor de una ciencia normal pueden haber más de un paradigma. Entonces, querría decir que también se puede generar una crisis dentro de un conflicto interparadigma, si se puede hablar así, porque esta crisis es solamente por acumulación de problemas e insuficiencia de solución a esos problemas que se produce la crisis, o también es porque hay un conflicto con otro paradigma que está, digamos, compitiendo, en contradicción, oponiéndose dentro de un periodo de ciencia normal. Efectivamente, eh, en estos procesos de producción científica, en la fase de la ciencia, digamos así, normal, van generando problemas, anomalías que derivan en una crisis. Y cuando hay una crisis, empieza a constituirse un paradigma distinto. Entonces ahí hay una confrontación, digamos así, de un paradigma con otro, hay una ruptura de un paradigma con respecto a otro, ¿sí? Hasta que llega un punto en donde tiene que abandonarse el paradigma antiguo y la comunidad científica adopta un nuevo paradigma. Cuando esto sucede, son las épocas, según Kuhn, de revolución científica. El paradigma anterior queda desechado, porque la comunidad científica ya no piensa con ese paradigma. Bien, Entonces, claro, o sea, ahí cabe la pregunta, ¿qué es una revolución científica? O sea, ¿cuáles son sus características? sí, efectivamente, pues la gravedad de la crisis que van en aumento y se agrava mucho más cuando hace su aparición un paradigma rival. Entonces, el paradigma nuevo es muy diferente al anterior e incompatible con él. Entonces, hay diferencias que son radicales. Entonces, una revolución supone el abandono de una estructura teórica y su reemplazo por otra, incompatible con la anterior. Una revolución científica, pues se podría considerar como un periodo en el cual un paradigma aparece y se opone al antiguo. Y este paradigma nuevo, digamos así, ya no puede eh, solucionar los problemas. Sí, hay problemas que desde el punto de vista del paradigma anterior son insolubles. Entonces, no solamente que aparecen nuevos problemas, sino que estos problemas son insolubles. Entonces, esto suscita nuevos problemas. Y en este sentido empieza a surgir un nuevo paradigma que supone pues nuevas teorías y nuevos tipos de soluciones, nuevos problemas, nuevos procedimientos. Y estos paradigmas nuevos
con respecto al paradigma anterior son inconmensurables, es decir, no son comparables porque sus lenguajes teóricos, sus conceptos tienen una comprensión totalmente distinta. Entonces, una revolución científica se produce en periodos históricos determinados en los que aparece un paradigma y se opone al antiguo. Entonces, este nuevo paradigma permite solucionar problemas que son insolubles con el paradigma anterior y al mismo tiempo genera nuevas teorías, nuevos problemas, nuevos procedimientos, nuevas soluciones, de tal manera pues que el paradigma nuevo y el paradigma antiguo, como digo, son incomparables, ¿sí? Los paradigmas rivales consideran lícitos los diversos tipos de cuestiones que se van generando. Asimismo, pues, conllevan normas diferentes e incompatibles. Y de esta manera, pues, el nuevo paradigma guiará el modo en que el científico vea un determinado aspecto del mundo que antes no se veía de esa manera o no podía ser pensado o solucionado. Entonces, es como que esta comunidad o estos investigadores o científicos o científicas que adoptan un nuevo paradigma rival al anterior, al antiguo, es como si vivieran en mundos distintos. Por ejemplo, hasta el siglo XVII, la realidad se miraba desde la perspectiva del cosmos, cosmos finito, centrado, geocéntrico. Cuando surge, digamos, desde la perspectiva de Kuhn, este nuevo paradigma que sería, que se va configurando con la revolución copernicana, ya el mundo es totalmente distinto, diferente. Ya no se mira de la misma manera, ya no se piensa de la misma manera, porque los marcos teóricos, los lenguajes, los procedimientos, las soluciones son distintas. Y los problemas que antes eran insolubles con la concepción aristotélica de la física, ahora todos ellos adquieren una solución distinta, adquieren solución, más bien dicho, porque son mirados de distinta manera desde el nuevo paradigma. Entonces, Kuhn vincula este cambio de la adhesión por parte de los científicos de un paradigma a otro alternativo e incompatible como un cambio de gestalt, ¿no? Casi casi como una conversión religiosa. Entonces, la revolución es este cambio radical, digamos, como que se suscitara una ruptura, ¿sí? Una ruptura, eh, porque la revolución científica corresponde al abandono de un paradigma y a la adopción de otro nuevo, no por parte de un científico aislado, sino por parte de la comunidad científica en su totalidad. Y ya cuando se adopta el nuevo paradigma, estamos nuevamente ya en ciencia normal. Y las concepciones teóricas, los métodos, los procedimientos, las leyes, los principios son incuestionables, ¿no es cierto? Entonces, para que una revolución tenga éxito, este cambio tiene que extenderse hasta incluir a la mayoría de miembros de la comunidad científica. Quedan algunos disidentes, pues, que de alguna u otra manera quedarán excluidos de la nueva comunidad científica. Entonces, claro, el proceso científico de esta manera es concebido como un proceso discontinuo, no lineal, como en la perspectiva positivista, ¿sí? Y este proceso discontinuo se lleva a cabo de revoluciones a través, digamos, de un cambio fundamental de los paradigmas. Y eso sería, pues, la revolución científica. Muchas gracias, Edison.
Concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Edison Paredes Buitrón, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.